Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este pasaje es la conocida parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo significa el hijo que lo malgastó todo. Él desperdició todo lo que tenía. Estos días, mirando los noticieros, podemos ver cómo realmente todo está lleno de problemas, ¿verdad? Hay mucha gente infeliz, personas sufriendo con problemas económicos, otros con problemas sentimentales y otros tantos con problemas de salud. Hay mucha gente enferma, ¿verdad? Y es algo sorprendente, porque la ciencia ha avanzado a un nivel que hasta ahora era impensable, ¿verdad? También la tecnología. Pero paradójicamente, cada vez la gente sufre más, cada vez la gente estamos más solos. ¿Por qué ocurre esto? Es una pregunta que tenemos que estar haciéndonos, ¿verdad? Yo durante muchos años, antes de conocer a Dios, pues realmente no quería nunca estar quieto, solo, porque me ponía a pensar y no me gustaba lo que pensaba, no me gustaba lo que veía. Yo me esforzaba por intentar que las cosas funcionaran bien, ¿verdad? Pero venían problemas sin avisar, de manera repentina, y tantas veces pues venía uno, luego se solucionaba por fin, y de repente aparecían dos más, así de manera inesperada, ¿verdad? Entonces era muy difícil. Y yo decía, bueno, ¿por qué tenemos que vivir? ¿Para qué hemos venido a este mundo? Tiene que haber una razón, pero no le encontraba el sentido, ¿verdad? Había un vacío, había algo que faltaba, algo que no me cuadraba. Y aunque humanamente tenía muchas cosas buenas, pero realmente no tenía nada. Por eso, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué la gente es infeliz? Son preguntas existenciales que un día todos nos hacemos. Y deberíamos hacernos. En este pasaje, Dios por su gracia nos da la respuesta. Porque Dios nos ha dado su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Y realmente tenemos que ver cuál es el verdadero problema. Pero sobre todo, cuál es la verdadera solución. Vemos este hijo. Vivía en abundancia en casa de su padre. Tenía todo. Estaba lleno de riqueza, de cosas buenas. Y eso representa cuando Dios nos creó. Dios creó al hombre. Él nos hizo con todo su amor. Él creó previamente todas las cosas y el sexto día, por su gracia, nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos dio esa parte espiritual. Una parte que no se ve, pero es la más importante. De la misma manera que Dios creó los peces, seres acuáticos, para estar en el agua. Es algo obvio, ¿verdad? Es su hábitat natural. Allí puede nadar, vivir, disfrutar, porque fue creado un ser acuático. No fue de casualidad ni de rebote, sino que Dios, creador, hizo ese principio. De la misma manera que Él creó los árboles para estar arraigados en la tierra. Y es así, ¿verdad? Si no están bien arraigados, ¿qué ocurre? Poco a poco se secan y, por supuesto, no dan ningún fruto. De la misma manera Él nos creó con ese principio espiritual. Seres espirituales. Para poder relacionarnos con Dios, que es espíritu. Juan 4:24. De esa manera, teniendo esa relación con Dios, es la única manera que podemos tener la verdadera felicidad. Porque Dios, que es nuestro creador, lo ha establecido así. Por eso el hombre, adorando a Dios a través del Espíritu, relacionándose con Dios, es absolutamente feliz, completo, satisfecho. Es la manera, ese principio de la creación de Dios para el hombre, y ese principio sigue vigente. No hay otra manera de ser feliz. Por eso el hombre fue creado para disfrutar de todas las cosas que Dios hizo para nosotros, porque Dios quiere bendecirnos, quiere el bien para nuestra vida, Él quiere el bien para nuestra familia. Y Dios es inmutable.
Él no cambia. Nosotros cada día nos despertamos de una manera. Un día estamos arriba, un día estamos abajo. Pero Dios es inmutable. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Y Él sigue queriendo que nuestra vida esté verdaderamente teniendo respuesta. Ese es el deseo de Dios. Por eso la primera palabra de Dios al ser humano aparece en Génesis 1:28, bendición, nos bendijo Dios. Y eso significa que Él quiere el bien para nosotros. Por eso creó todas las cosas, nos puso sobre toda la creación. Es algo glorioso. El amor que Dios nos tiene. Cómo Dios quiere bendecirnos, cómo Dios quiere levantarnos. Eso es lo que Dios quiere de parte para nosotros, para cada uno de nosotros. Dios en su gracia, dice en Génesis 2:17, nos dio un pacto. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era un pacto, es el camino para poder disfrutar de Dios, para poder disfrutar de todas las bendiciones. Era muy fácil de cumplir. Pero de repente hay un registro en la palabra que muchas personas desgraciadamente no conocen. Es un acontecimiento que no enseñan en las universidades, en los colegios, y es algo importantísimo. Solo la Biblia lo está registrando y lo tenemos que conocer. Si Dios nos hizo con tantas cosas buenas, si nos dio tantas bendiciones, ¿por qué ahora es todo lo contrario? ¿Por qué ahora uno ve un noticiero, y todas las noticias son malas? ¿Por qué? Si hubiera una noticia buena sería noticia, ¿verdad? ¿Por qué? Los filósofos durante siglos elucubrando, ¿verdad? Pero no han alcanzado esa respuesta. Ellos están pensando algún tipo de filosofía, sabiduría, para poder ser felices, porque no son felices. La ciencia, ¿por qué avanza? ¿Qué busca la ciencia? Darnos felicidad, que seamos más felices, ¿verdad? Pero no encuentra la respuesta. ¿Qué ocurrió? Solo la Biblia refleja. Allí en Génesis 3, en el huerto del Edén, apareció un ser que es Satanás, un ángel caído. Jesús dijo de él en Juan 10:10 que vino a hurtar, a matar y a destruir. Y él, a través de una mentira, a través de una serpiente, hizo que el ser humano desobedeciera a Dios, rompiera el pacto, rompiera la palabra. Y eso tuvo graves consecuencias. Y es lo que refleja la parábola de hoy. Este joven tenía todo, tenía la abundancia en casa de su padre, pero le pidió la herencia. Eso no era ser un buen hijo, ¿verdad? Ya quería él vivir a su manera, ya quería hacer las cosas a su manera. Él pensaba que sabía todo, pero estaba engañado, ¿verdad? Por eso su padre, con ese inmenso amor, le dio todos los bienes. Y él, con su ignorancia, se marchó, se apartó. Y esa es la consecuencia de esa desobediencia de Adán y Eva, que son cabeza federal de toda la humanidad. Todos, absolutamente, hemos venido por generación ordinaria a través de ellos. Y desgraciadamente hemos recibido esas consecuencias del pecado, que son tres. El ser humano al pecar quedó separado de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice en Romanos 3:23. Y es algo terrible estar separado de Dios, porque el hombre en ese estado no es nada. Sin Dios no somos nada. Imagínense un bebé que está tan contento en brazos de su madre, ¿verdad? Es feliz, se alimenta, tiene el cuidado, el calor. De repente lo dejan en la calle, abandonado, en medio de la oscuridad. Eso es un crimen, ¿verdad? Es algo terrible. ¿Qué va a hacer ese bebé? Tendrá miedo, empezará a llorar, tendrá hambre, ¿verdad? Cada 3 horas tienen que estar tomando alimento. ¿Cómo me alimento? Se chupará el dedo. Pero claro, eso no lo alimenta realmente. Pues entonces me chupo el dedo del pie, ¿verdad? Tampoco funciona. Y veo un vidrio, uy, qué bonito, cómo resplandece. Me lo como, porque un bebé no sabe realmente. Por supuesto, va a ponerse malito, va a traerle graves consecuencias, pero así es el hombre separado de Dios.
lleno de temor, lleno de inseguridad, lleno de miedo, lleno de preocupaciones y tomando direcciones que parecen buenas para él, pero le están llevando totalmente al fracaso de su vida, a su matrimonio y a su familia. Ese es el estado terrible del hombre separado de Dios. Por eso, ¿qué hizo este joven? Todos esos bienes que recibió de su padre los dilapidó, los gastó en lujuria, en la carne, en el pecado. Totalmente. El ser humano empezó a vivir en pecado desde ese momento, con una naturaleza pecaminosa, haciendo cosas que son contrarias a lo que Dios dice, y traen desastres, traen maldiciones, traen problemas de todo tipo en nuestras vidas. Esos pecados son cadenas espirituales. No las ves, pero te atan. Por eso, en ese estado, la gente pecadora está sufriendo. Tiene ese pecado que le ata. No puede salir. Intenta dejarlo porque sabe que le está destruyendo, pero no tiene fuerza espiritual. Porque está enseñoreado por el pecado, dice la palabra. Y es algo terrible, ¿verdad? Porque la conciencia te acusa, porque te viene totalmente desastres a consecuencia del pecado. Y son como piedras que se van poniendo en una especie de mochila detrás de nosotros que nos van aplastando, nos van oprimiendo grandemente. Es algo terrible estar separado de Dios. Y este joven empezó a experimentarlo. Perdió todo, todo absolutamente. En cuanto se quedó sin plata, sin dinero, se quedó sin amigos, ¿verdad? Cuando uno tiene plata, te rodea la gente, ¿verdad? Cuando tienes una dificultad, uy, ¿pero dónde estaban? Somos así. ¿Y qué ocurrió? Dice la palabra, y fue, versículo 15, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Así terminó. Y las personas separadas de Dios, dice en la palabra Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando el hombre quedó separado de Dios, Satanás empezó a controlarlo, a dirigirlo como una marioneta. Por supuesto, la gente no lo sabemos porque es algo espiritual, pero nos está encaminando como esta persona a que vayamos a darle de comer a los cerdos. A ese punto nos quiere destruir, a ese punto nos quiere engañar. Para un judío un cerdo es un animal impuro. ¿Qué quiere decir eso? Que este joven llegó a lo más bajo que se puede caer, a lo más bajo que se puede bajar. A ese punto llegó. Y las personas separadas de Dios son como bombas de tiempo. Tic-tac. Parece que va bien, a veces hay cosas que van bien, pero llega un momento que en ese estado, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero llega un momento que todo explosiona, todo se derriba. Y era el momento de este joven. Dice que no tenía ni para comer, estaba sirviendo a los cerdos. Llegó a lo más bajo, cayó al piso totalmente. Pero todo está en manos de Dios. Él es soberano. Y Él por su gracia a veces permite, para bendecirnos, que lleguemos al final, porque somos bien duros, ¿verdad? Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por eso Dios por su gracia nos tiene que llevar a ese lugar. Porque cuando uno está ahí abajo, ya solo puede mirar hacia arriba. ¿Y la respuesta dónde está? Solo Dios tiene la respuesta. Amén. Solo Dios tiene la respuesta. Y Él quiere darnos la respuesta. Por eso, versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí perezco de hambre. Volviendo en sí. Eso es la gracia de Dios. El hombre separado de Dios, dice su palabra, está tan caído, está tan depravado, que nada de lo que haga por sí mismo, nada,
puede hacer que regrese a Dios. Las buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, porque somos pecadores. La economía es algo material, no puede solucionar un problema espiritual, y nuestro problema es espiritual. Tampoco la sabiduría es algo intelectual, no puede solucionar un problema de índole espiritual. Por eso solo Dios, por su gracia y misericordia, nos da la respuesta. Imagínense una persona que cae en arenas movedizas, arenas pantanosas, ¿verdad? Uno cae ahí inesperadamente y empieza a hundirse. Si hace algo, ¿qué ocurre? Se hunde más. Ahora va alguien con buen corazón y le empieza a hablar sobre una religión. Está bien. Tienes que portarte bien, le dice. Pero bueno, yo me estoy ahogando. ¿De qué me sirve portarte bien? ¿Qué es lo que necesita esa persona? ¿Qué necesita? Ahí está. Una mano. Alguien que le tire una cuerda, alguien que le tire la mano. Porque él no puede. Y eso es lo que Dios, por su gracia, hizo a través de Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino porque no había otra manera de salir de esas tierras pantanosas. Cristo vino porque, aunque somos pecadores, Él por su gracia ha tenido misericordia de nosotros. Y Él vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir, porque estábamos separados de Dios. Y no había camino, no teníamos camino, no podíamos abrir camino por nosotros mismos. Por eso en Juan 14:6 dice el Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino que es verdad. Ya muestra que todos los supuestos caminos no lo son, solo Cristo es el camino, que nos da la verdadera vida porque nos hace regresar con Dios, para lo cual fuimos creados. Por eso, este joven, por gracia de Dios, se dio cuenta de que era pecador, se arrepintió y se dio cuenta que tenía que volver al Padre. Y esa es mi oración por ustedes en este día. Porque solo Cristo tiene la respuesta. Por eso empezó a caminar ese camino, es decir, creyó en Jesucristo, que es el único camino. Y cuando iba a llegar allí, a casa del Padre, el Padre salió porque estaba esperándole. Y Dios nos está esperando. Dice que corrió hacia Él. ¿Para qué? ¿Para reñirle? ¿Para castigarle? Ese no es nuestro Dios. Fue corriendo y lo abrazó. Él intentó, perdóname, voy a ser como uno de los... Te amo, tú eres mi hijo. Le dio una nueva ropa. ¿Qué representa esa? Esa túnica blanca, eso representa el perdón. Cristo, como verdadero sacerdote, derramó su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados. Le puso un anillo de autoridad, su Hijo, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y él, que era esclavo de Satanás, y los esclavos iban descalzos, ¿qué le puso? Unos calzados. Lo sacó de ser esclavo de Satanás a ser libre, a ser hijo de Dios. Y esa es la salvación que solo podemos encontrar a través de Jesús el Cristo, y que Él quiere darnos en este día. Por eso, en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Como he dicho en Juan 1:12, mas a todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en el nombre de Cristo, les dio la potestad, la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y en este día hay muchas personas
que vienen por primera vez. Y estamos orando por ustedes. Y me gustaría invitarles en este día que puedan estar caminando ese camino que ese joven caminó, que nosotros por gracia de Dios un día caminamos, Jesús el Cristo, para que puedan realmente encontrar la vida que solo podemos encontrar a través de Él. Por eso me gustaría en este momento pedirles que cerráramos nuestros ojos. Y todo aquel que a través de la palabra se da cuenta que como ese joven es pecador, se da cuenta por gracia de Dios que solo Jesucristo es el camino y quiere caminar ese camino para llegar al Padre y poder encontrar la vida eterna, que pueda repetir esta oración, que pueda repetirla, pero que lo haga de corazón delante de Dios. Repita conmigo. Padre, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Creo que Jesús es el Cristo, que Él murió en la cruz para salvarme, que Él resucitó para darme una nueva vida. Jesucristo, entra en mi corazón. Sálvame. Que seas el Señor de mi vida. Que todo lo que soy sea para ti. Que me levantes para proclamar tu nombre a todas las naciones. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Este joven tuvo un nuevo comienzo. Y en este día, hermanos y hermanas que se han bautizado, al creer en Jesucristo, fueron salvados. Y después este joven de ser salvado, hicieron una fiesta, ¿verdad? Eso es el bautismo. Es la fiesta. Que a través de la fe en Jesucristo pasan a ser el pueblo de Dios, la iglesia visible, el pueblo del pacto, públicamente. Estamos declarando nuestra fe. Por eso dice la palabra en Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y como han declarado, fueron muertos y sepultados con Cristo, por gracia de Dios. Y ahora han resucitado. Tienen una nueva vida. Una vida para glorificar a Dios. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Y brevemente voy a decir 3 puntos, brevemente. Primero, que glorifiquen a Dios tomando la palabra, cuyo núcleo es Jesucristo. Tenemos que estar viviendo dentro de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es alimento para nuestra alma. Es más dulce que la miel. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso tienen que estar todos los días tomando la palabra, meditando la palabra, leyendo la palabra, viviendo dentro de la palabra. Porque la palabra Dios la da y Dios la cumple. Vivan dentro de la palabra. Especialmente cada domingo a través del mensaje, que estén tomando la palabra. A través de eso Dios le va a dar victoria. Y tienen que tener fe, creerlo. Ahí Dios empieza a obrar. Conforme a vuestra fe os será hecho. Segundo, para glorificar a Dios tienen que vivir una vida de oración. La oración no tiene que ser algo religioso, no tiene que ser mi esfuerzo, es mi comunicación con Dios. ¿Hasta qué punto tienen que orar?
tiene que ser su respirar espiritual. Uno respira, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Si no respira 2 minutos, mal. Y de noche, cuando están durmiendo, están pensando, voy a respirar. No, ya es nuestra naturaleza, ¿verdad? Sale de manera natural. Pues hasta ese punto tienen que orar. Tienen que orar hasta que no piensen o se olviden de los problemas. Tienen que orar hasta que se olviden incluso de las enfermedades. Porque la oración es para lo que fuimos creados, para tener relación con Dios. Y tenemos muchas promesas de respuesta a la oración. Pedid y se os dará. Y también dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si somos hijos de Dios, Dios nos escucha, ¿verdad? Si estoy en un parque y viene un joven, un niño, me dice, Señor, cómpreme una Coca-Cola. Yo la verdad, aunque quisiera comprársela, no lo haría. Porque no es mi hijo. Yo no sé si sus padres quieren que ese joven pueda beber Coca-Cola o si puede digerirla bien. Yo no puedo darle respuesta. Pero si viniera mi hijo, absolutamente le daría respuesta, ¿verdad? Ustedes son hijos de Dios. Es una identidad gloriosa. Tienen un gran respaldo. Tienen que orar con fe. Dios levantará respuesta. Tercer punto. La vida para glorificar a Dios es una vida que ilumina la luz de Cristo. Isaías 60, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Hay que alumbrar la luz de Cristo, porque si no está la luz, ¿qué ocurre? Hay oscuridad. Y Satanás, totalmente, en ese mundo espiritual, está trayendo esa oscuridad que está trayendo destrucción a las vidas, a los matrimonios, a las familias. ¿Cómo podemos realmente vencer? No podemos. Pero Jesús el Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Por eso, cuando tomamos el pacto de Cristo y comenzamos a orar, en ese momento resplandece la luz de Cristo y la oscuridad huye. Se levantan las obras del reino de Dios. ¿Qué es lo que experimentó José? Él era un testigo. José fue vendido por los hermanos. Llegó a Egipto como un esclavo, pero él sabía quién era. Era un hijo de Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Por eso allí estaba orando. ¿Cómo vivía? Él trabajaba lo mejor posible. Por supuesto, no era un trabajo agradable, pero lo hacía para glorificar a Dios. Y el Evangelio no es solo hacia adentro. Por supuesto, primero es hacia adentro, pero también es hacia afuera. Si yo oro mucho y luego trabajo mal, no tengo mínima educación, no tengo respeto a los otros, eso no es la voluntad de Dios. Eso es pura religiosidad. Y el Evangelio es vida. Por eso tenemos que estar disfrutando de Cristo y con esa fuerza ser testigos, hacer todo para la gloria de Dios, respetando, amando a todos, para que de esa manera abran su corazón y les podamos compartir el Evangelio, que es la misión que Dios nos ha dado. Y esa es la manera para glorificar a Dios. Y hay que tener cuidado en 3 cosas. Es la conclusión. Aparece el hermano del hijo pródigo. Era su hermano. Se había perdido su hermano y regresó. Hicieron fiesta, pero él al enterarse, ¿qué hizo? Se enojó. ¿Cómo puede ser? Tu hermano, tu sangre. Y te enojas. Él llevaba una vida religiosa. Él hacía las cosas por costumbre. Es fácil caer ahí. El Evangelio no es una religión. Es la vida, el poder, la bendición de Cristo que vive y que mora en nosotros. No hay que caer en esa vida religiosa. Él se hizo también totalmente humanista. Yo hago las cosas bien y así mi Padre me dará todo. Pero es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es solo por gracia de Dios. Dios hace la obra. Nosotros tenemos que disfrutar de lo que Dios ha hecho en Cristo, que nos ha dado todo en Él. Y Él se hizo egoísta. No hay que ser egoístas.
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nuestro yo fue sepultado con Cristo. Fue muerto. Un muerto, aunque le insultes, no se enfada, ¿verdad? Aunque le pegaras, que no le vamos a pegar, no se enfadaría, ¿verdad? Está muerto. Estamos muertos en Cristo. Ya Cristo vive en nosotros. Somos testigos de Cristo por su gracia. Por eso que su vida es nuestra oración, y así Dios lo va a hacer por su gracia. Va a ser vidas que estén glorificando cada día a Jesús el Cristo hasta su último suspiro. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, porque es un día de gran fiesta. Gracias por las personas que han recibido por tu gracia a Jesucristo en su corazón. Gracias por los hermanos y hermanas que están declarando públicamente su fe. Padre, gracias, Señor, que estés dándoles la fuerza y el poder para que ellos te glorifiquen durante todas sus vidas. Que bendigas poderosamente a cada hermano y hermana que están en este lugar. A todos los que nos visitan, pedimos tu gracia y tu bendición sobre ellos. Que el nombre de Cristo sea proclamado en sus vidas. Quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.